Muy buenos días. Nuestro tema de hoy es fiebre tifoidea. La descripción de la enfermedad. Enfermedad bacteriana sistémica que se caracterizan por comienzo insidioso con fiebre continua, cefalalgia intensa, malestar general, anorexia, bradicardia relativa, esplenomegalia, manchas rosadas en el tronco en un 25% de los enfermos de raza blanca, tos no productiva en los comienzos de la evolución y estreñimiento, más comúnmente que diarrea en los adultos. Se presentan muchas infecciones leves y atípicas. Se han descrito formas graves con disfunción cerebral y a veces se observa fiebre sin sudación, embotamiento mental, sordera mínima y parotiditis. La tasa de letalidad es del 10 al 20%. Predominaba antes de la era de la antibiótico-terapia. Puede disminuir a menos de 1% con la administración inmediata de antibióticos, dependiendo del antimicrobiano utilizado, va de 15 a 20% de los pacientes. Pueden mostrar mejor recaídas. La fiebre paratifoidea presenta un cuadro clínico inicial semejante, aunque menos intenso, y la tasa de letalidad es mucho menor. Los microorganismos causales pueden aislarse en la sangre al comienzo de la enfermedad y de la orina, y las heces después de la primera semana. El cultivo de médula ósea permite la mejor confirmación bacteriológica, aislamiento del agente causal en 90 a 95% de los casos. El agente infeccioso de la fiebre tifoidea es Salmonella typhi, el bacilo tifoideo, la tipificación con fagos y la electroforesis en gel en un campo de pulso son pruebas de laboratorio útiles para identificar cultivos de microorganismos de investigaciones epidemiológicas. En cuanto a la fiebre paratifoidea, se reconocen 3 serovariedades de Salmonella entérica. Distribución mundial: se calcula que la incidencia anual de fiebre tifoidea en el mundo es unos 17 millones de casos, con alrededor de 600.000 defunciones. Las cepas resistentes al cloranfenicol y a otros antimicrobianos recomendados son en la actualidad prevalentes en diversas regiones del mundo. El reservorio son los seres humanos para la fiebre tifoidea o paratifoidea, y en raras ocasiones los animales domésticos en lo que respecta a la fiebre paratifoidea. Los contactos en el núcleo familiar pueden ser portadores transitorios o permanentes. En muchas partes del mundo son más comunes los portadores fecales de corta duración que los urinarios. El estado de portador puede surgir después de la enfermedad aguda o de infección leve o subclínica. Modo de transmisión: por el agua y los alimentos contaminados con heces u orinas de enfermos o portadores. Los productos lácteos contaminados por lo común por las manos de los portadores. Y los enfermos no diagnosticados son importantes vehículos de transmisión.
Periodo de incubación depende de la magnitud de la dosis infectante, de 3 días a un mes, por lo regular con límites de 8 a 14 días. En el caso de la gastroenteritis paratifoidea es de 1 a 10 días. Periodo de transmisibilidad: mientras persistan los bacilos en las heces, por lo común desde la primera semana hasta el final de la convalecencia. Después es variable, por lo va de 1 a 2 semanas. Para el caso de la fiebre paratifoidea, cerca de 10% de los pacientes de fiebre tifoidea no tratados excretarán bacilos durante 3 meses después del inicio de los síntomas, y de 2 a 5% serán portadores permanentes. Susceptibilidad y resistencia. La susceptibilidad en general es mayor en las personas con problemas gástricos o en aquellas infectadas por el VIH. Después de la enfermedad clínica, la infección no manifiesta y la inmunización activa surge inmunidad relativa específica. Métodos de control, medidas preventivas. Educar a la población respecto a la importancia de lavarse perfectamente las manos y de contar con instalaciones adecuadas para hacerlo. Aspecto fundamental en el caso de las personas que manipulan alimentos y en las que atienden a pacientes y niños. Llevar a cabo la eliminación sanitaria de las heces humanas. Se debe proteger y purificar y clorar los abastecimientos públicos de agua, combatir las moscas, mantener una limpieza escrupulosa al preparar y manipular los alimentos y refrigerarlos a la temperatura apropiada, asegurar que se cumplan los procedimientos de control de calidad en todos los establecimientos donde se preparan alimentos y bebidas para consumo humano, instruir a los pacientes, convalecientes y portadores sobre higiene personal, fomentar la lactancia natural, hervir la leche y el agua destinada a la alimentación de los lactantes, excluir a los portadores tifoidicos del manejo de alimentos y de la atención directa de enfermos, identificar y vigilar a los portadores de fiebre tifoidea. El cultivo de muestras de aguas hervidas puede ser útil para localizarlos. Desde el inicio de la patología ya no deben de trabajar. Por eso dice excluir a los portadores del manejo de alimentos y de la atención directa del enfermo. Es mejor tenerlo aislados. Para dispensar de la vigilancia a los portadores y eximirlos de las restricciones impuestas a su ocupación, solo cuando se haya cumplido con los reglamentos locales o estatales, después de obtener consecutivamente 3 cultivos negativos de muestra comprobadas de heces y orina en zonas endémicas de la que suelen aparecer, tomados por lo menos con diferencia de un mes y 48 horas como mínimo después de haberse interrumpido el tratamiento antimicrobiano. Fiebre tifoidea no se recomienda la vacunación sistemática. La práctica actual es vacunar a las personas sujetas a exposición excepcional a infecciones entéricas, ocupacionales, como los técnicos microbiólogos, clínicos o que viajen a zonas endémicas,
a los que viven en zonas de alta endemicidad y a los miembros del núcleo familiar de los portadores conocidos. Solo en esos casos se deben de vacunar. El control de pacientes, de los contactos y del ambiente. Se debe notificar a la autoridad local de salud. Es obligatoria la notificación de los casos. Aislamiento, precauciones de tipo entérico mientras dure la enfermedad. Es conveniente la atención hospitalaria durante la fase aguda de la enfermedad. Desinfección concurrente de las heces, la orina y los objetos contaminados con ellas. Cuarentena ninguna. Inmunización de los contactos es de utilidad limitada a la aplicación sistemática de vacuna antitifóidica de los contactos familiares y del hogar de las personas que atienden enfermos y que hayan estado o puedan estar expuestas a casos activos. No existe inmunización eficaz contra la fiebre paratifoidea A. Investigación de los contactos y de la fuente de infección. Se debe identificar la fuente real o probable de la infección en cada caso mediante la búsqueda de casos y portadores no notificados, así como de alimentos, agua, leche contaminados. Hay que vigilar a todos los miembros del grupo de viajeros en los que se ha identificado un caso. Los contactos del hogar e íntimos no deben realizar tareas delicadas tales como el manejo de alimento hasta que se obtengan por lo menos 2 cultivos negativos de heces y de orina con una diferencia de 24 horas como mínimo. El tratamiento específico. La prevalencia cada vez mayor de cepas resistentes es el elemento que en la actualidad rige el tratamiento escogido. En términos generales, en adultos hay que considerar al ciprofloxacino oral como medicamento de primera línea, el cloranfenicol, la amoxicilina o el trimetroprima sulfametoxazol, particularmente en niños. Todos en presentación oral poseen eficacia similar, alta contra infecciones agudas. La ceftriaxona es el antibiótico parenteral que se aplica una vez al día y es útil en personas semi-inconscientes o que las que tienen complicaciones, por lo que le es imposible utilizar los antibióticos orales. La administración de dosis alta de corticoides por lapsos breves en combinación con antibiótico específico y medida de sostén disminuye netamente la mortalidad en individuos en estado crítico.